Los derechos humanos universales. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Universalidad e inalienabilidad. Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son inherentes a la dignidad de todas las personas. Por consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos. No hay derechos pequeños. En los derechos humanos no existen jerarquías. Interdependencia e interrelación. El cumplimiento de un derecho a menudo depende, total o parcialmente, del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o a la información. Igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales, como seres humanos, y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos, sin discriminación alguna a causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento u otras condiciones que explican los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Participación e inclusión. Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. Rendición de cuentas y Estado de Derecho. Los Estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los titulares de derechos que han resultado perjudicados tienen derecho a entablar un proceso ante un tribunal competente u otra instancia judicial en busca de una reparación apropiada y de conformidad con las normas y los procedimientos previstos en la ley. Tipos de derechos humanos, derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional de 1976 recoge dentro de este tipo de derechos humanos aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan que cualquier ciudadano pueda participar en la vida social y política en condición de igualdad y sin discriminación. Dentro de este tipo estaría libertad de movimiento, igualdad ante la ley, derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación en asuntos públicos y elecciones, protección de los derechos de las minorías. Prohíbe la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, la discriminación y la apología del odio racial o religioso. Derechos económicos, sociales y culturales.
Son derechos socioeconómicos incluidos en la Declaración Universal de 1948, que incluyen el derecho a la vivienda digna, a la alimentación o al trabajo, el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico, además de los distintos tipos de derechos humanos. La Convención de Ginebra de 1951 establece los derechos de los refugiados y determina una protección internacional especial para aquellas personas que se han visto obligadas a huir. Como conclusión, podemos decir que los derechos humanos universales son fundamentales en la vida de cada ser humano y de la sociedad, ya que esto determina cómo somos en personas y cómo somos en el trabajo y moralmente en la educación. Muchas gracias. Ética de máximos y mínimos. La ética de mínimos hace referencia a las condiciones y comportamientos mínimos de convivencia comunes en los diferentes ámbitos sociales en el mundo. Tiene que ver con el deseo general de encontrar una mejor comunicación y entendimiento, incluyendo las necesidades básicas de toda cultura y o civilización para hacer más amigables las inevitables relaciones con los demás. La ética de máximos se refieren al bien y la autorrealización personal, pues intentan dar razón del fenómeno moral a partir de propuestas de vida buena. Ética de máximos. La ética de máximos es una rama de la filosofía práctica que conduce a la ética de la felicidad, el bien y la autorrealización personal. Las éticas de máximos hablan del bien, la felicidad, las virtudes y suelen dar consejos de prudencia para orientar las acciones en general. Estas éticas consideran que la vida tiene una finalidad que es su plenitud, vivir bien y hacer el bien. Las éticas de máximos tienen una propuesta de plenitud y un camino para lograrla. La ética de máximos son requeridas tanto por los individuos como por las sociedades culturales. El aspecto positivo de dicha ética es que ofrece todo un horizonte de sentido y realización personal dentro de un contexto interpersonal. El aspecto negativo puede mostrarse cuando dichas propuestas anulan el valor del ser humano individual y de las libertades personales. Por ejemplo, en ese caso, no podría haber objeción de conciencia, donde el individuo se negara a participar en actos que atenten contra la vida o dignidad de otros. Características. Ideal de felicidad o vida buena no universales, subjetivas, individuales. Ética de mínimos. Tiene que ver con el deseo general de encontrar una mejor comunicación y entendimiento para hacer más amigables las inevitables relaciones con los demás. Es denominada como ética de justicia. Hace referencia a las condiciones y comportamientos mínimos de convivencia comunes en los diferentes ámbitos sociales en el mundo. Está formada por elementos básicos en los que todos podemos estar de acuerdo y que posibilitan la convivencia y la tolerancia. Con ética de mínimos entendemos el mínimo de legalidad y orden que una sociedad necesita, a tener valores, ideas y normas que los ciudadanos de una cultura plural comparten y que por compartidos encuentran en la base de sus ordenamientos jurídicos. Con ética de mínimos entendemos el mínimo de legalidad y orden que una sociedad necesita, a tener valores, ideas y normas que los ciudadanos de una cultura plural comparten y que por compartidos encuentran en la base de sus ordenamientos jurídicos. Características. Ideal de justicia. Universales. Mínimo exigible a todo ser racional. Deseo general de todas las culturas. Relaciones con otros. Ejemplo.
Llega una paciente que es testigo de Jehová, está embarazada y tuvo un accidente con lesiones severas, se necesita hacerle una transfusión de sangre, pero como se sabe, las personas que profesan esta religión no permiten hacerse transfusiones. ¿Cómo debería esta señora decidir qué hacer de acuerdo con la ética de máximos y mínimos? En general, los testigos de Jehová presentan un escrito judicial, especie de recurso de amparo, deslindando de responsabilidades al médico por las consecuencias de no dejar que le realicen una transfusión de sangre, y las autoridades del sanatorio deciden si los admiten para internación o le dan atención de urgencia hasta tanto puedan ser derivados a otro lugar que tenga la complejidad para hacerse cargo del paciente. Generalmente todos los testigos de Jehová se niegan a recibir transfusiones, pero en algunos casos optan por salvar su vida. La discusión que se presenta hoy día en el Ecuador está latente por el cumplimiento de lo plasmado en la Constitución, Plan Nacional del Buen Vivir, el Código de Ética para el Buen Vivir del Sector Público, instrumentos en los que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos que buscan el bienestar de la sociedad mediante la práctica de principios éticos, que deben ir más allá del cumplimiento de los mandatos, sino más bien aplicarlo como una práctica de la vida diaria en las diferentes actividades que realizamos en la sociedad en la que habitamos, sin tomar en cuenta ningún tipo de diferenciación social. Imaginen ustedes dos sociedades, una cerrada y otra abierta. La primera de ellas puede ser ni más ni menos que una dictadura. Y el buen ciudadano que para algo es bueno será aquel que haga caso al partido político del momento, es decir, el único partido, a la religión imperante en el momento y a los valores en boga en ese momento, ciudadano ideal. Por el contrario, en las sociedades abiertas se da un pluralismo político y una tolerancia religiosa, así que supongo que el buen ciudadano será aquel que no se aleje mucho de lo que diga la ley, pero en realidad, ¿hay un mínimo ético común entre estas dos sociedades? Yo diría que sí. Creo que ambas habrían de ser conscientes de que hay algunos derechos humanos en juego, además de más aspectos. También es cierto que los mínimos se alimentan de los máximos, es decir, las éticas mínimas nacen, aunque muchos quieran negarlo, de las máximas morales, porque a la larga siempre nos basamos en alguno que otro modelo religioso, tradiciones o de grandes héroes. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre lo público y privado y la diferencia entre hombres y mujeres. Para empezar, entre lo público y privado tenemos que entender que para hablar sobre esto es más o menos una explicación de una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? En el mundo de matemática, una dicotomía se entiende como una relación bastante estrecha entre dos pares que, a pesar de no ser iguales, estos van a ser correspondientes, se van a entrelazar entre sí, inclusive como una relación sentimental. Lo público y privado se entiende como una dicotomía. Bueno, para empezar a construir este concepto de dicotomía, tenemos que empezar a entender lo que es público. Público es todo organismo que implique la participación de todos los ciudadanos, de todos los actores políticos en una conglomeración de una sociedad. En una sociedad, al haber todo esto, se ve síntomas de sanidad, de democracia, y todo esto implica que cada parte de todo este conglomerado, que es lo público, tiene que funcionar bien. En este sentido, nosotros como ejemplo de todo esto de público tenemos las empresas gubernamentales, departamentos que sirven a la sociedad como tal, sin a veces un fin de lucro, y también para el servicio de ellos mismos. En este caso también tenemos lo privado, que si bien es un servicio un poco más individual que lo público, sirve para un objetivo similar. La diferencia entre lo público y privado un poco es que mientras lo público está al servicio del pueblo, lo privado puede estar al servicio de una persona en común que no siempre quiera el bien común global.
pero obviamente a la sociedad le va a aportar bastante. En este caso, ya explicando un poco a palabras rasas todo esto, podemos ver que una relación de dicotomía, como ya se explicó, sería el complemento entre lo público, que a veces no puede abastecer todas las necesidades de nuestra sociedad, y lo privado, que abastece todas estas sociedades, y a pesar de que no abastece todo, sí es un buen complemento para lograr todo esto. En palabras sucintas, o más bien dicho, para explicar el siguiente punto, que es la separación o la diferenciación entre hombres y mujeres, podemos establecer una relación bastante similar entre lo público y privado. Obviamente, público y privado ya en un concepto global va a ser un poco frío como para tener que explicar entre hombres y mujeres. Empecemos con la separación entre hombres y mujeres en una sociedad. Primero hay que empezar con una breve introducción, viendo de una corriente bastante alterna, la cual se ha visto en los últimos años, que es la equidad de género. La equidad de género, en palabras simples, se explica como la igualdad de un hombre y una mujer a hacer lo que ellos quieren, o hacer lo que a ellos les parezca, sin las limitaciones físicas, psicológicas, que a veces, según cada una de las partes, se han implementado en la sociedad. Pero este concepto, al aplicarlo en una sociedad, muchas veces, como la sociedad ecuatoriana, que todavía tiene estigmas, que todavía tiene tabúes, tanto de los dos lados, no puede ser totalmente implementada, debido a que uno es una sociedad machista y otra también es una sociedad la cual le cuesta enfrentar cambios. Explicado un poco eso con el ejemplo de nuestra nación, podemos ver las diferencias entre hombres y mujeres. Primero, las diferencias fisiológicas, que bueno, son unas diferencias que en cierto caso no determinarían lo que nosotros somos, pero sí hay diferencias psicológicas. Por ejemplo, la mujer es un poco más metódica que el hombre. A veces la mujer también resulta ser más ética que el hombre en algunas ocasiones. Esto podría ser circunstancial, pero en ciertos casos sí se ha visto que la mujer tiene un poco más de liderazgo, un poco más de conciencia que el hombre. No quiere decir obviamente que el hombre sea un ser inmoral o alguna de esas cosas. Y básicamente, para concluir todo esto, toda esta reflexión, es que si bien siempre se intenta hacer una separación, una diferenciación entre hombre, mujer, público, privado, todas las partes tienen que siempre estar conexas, juntas, fuertes, para lograr una sociedad sana, una sociedad equitativa, una sociedad justa, que ayude siempre a la gente que lo necesita, y no ser una sociedad totalmente individualista.